En esta crisis se ha aprovechado una crisis sanitaria por parte de los más intervencionistas para presentar al Estado, al gobierno más que al Estado, y sobre todo para identificar al Estado con el gobierno, para presentar al gobierno como el recurso de primera instancia en la economía, que es necesario que el gobierno intervenga en todo cuando claramente nos dicen el mercado no ha podido gestionar esta pandemia. Y es falso. Y es falso porque si hay algo que nos muestra esta crisis es que lo que nos permite hoy en día estar lidiando con una crisis sanitaria sin tener escasez de alimentos, sin pudiéndonos comunicar como nos estamos comunicando ahora, etcétera, es precisamente lo rápidamente y lo eficientemente que se han adaptado las empresas. Esta no es una crisis del capitalismo, esta es una crisis del intervencionismo. ¿Por qué? Porque han sido los gobiernos los que han sido más incompetentes a la hora de gestionar lo que ya era una amenaza, una crisis que venía de Asia, que además han tomado la decisión más absolutamente ridícula que se puede tomar, que es el cierre forzoso completo de una economía, pensando, como solamente se le puede ocurrir a un burócrata, que cerrar la economía durante 2 o 3 meses no tiene implicaciones a largo plazo. Y tiene muchas implicaciones a largo plazo. Entonces, esta es una crisis en la que lo que se ha demostrado es lo peligroso que es poner demasiado poder en manos de los gobiernos. No solamente han sido absolutamente incapaces a la hora de prevenir una crisis sanitaria y de tomar las medidas de lo que se supone que es su parte más de mayor conocimiento y de mayor, digamos, experiencia, que es la gestión sanitaria, sino que además han sido absolutamente incompetentes a la hora de llevar a cabo medidas que protegieran el tejido productivo. ¿Todos? No. Si nosotros hacemos un análisis de la crisis como estamos ahora mismo viviendo, nos daremos cuenta que los países que más están cayendo en Producto Interior Bruto son también los que han llevado a cabo el cierre forzoso más agresivo y las medidas económicas más intervencionistas. Lo que nos demuestra esta crisis es que los países con mayor libertad económica, los países que han llevado un confinamiento más leve, incluso ningún confinamiento, y los países que han mantenido una política de gestionar la crisis sanitaria con medidas serias, no con medidas represoras, y a la vez preservar el tejido productivo, son los que van a salir más fuertes de la crisis. El peligro del intervencionismo es que ahora hay todo un entorno, no solamente público, sino también empresarial, que está dispuesto a entregar parte de la libertad y parte de su iniciativa individual a cambio de un apoyo por parte de los gobiernos que va a venir utilizando los recursos del sector privado. Estamos escuchando constantemente que el Estado A o el gobierno B va a rescatar no sé qué, pero el gobierno, el Estado, no rescata nada, lo rescata el sector privado. ¿Qué recursos utiliza el Estado para rescatar alguna industria? Los recursos que vienen del sector privado. Sin sector privado, sin empresariado, sin iniciativa individual, sin contribuyentes, no existe el sector público, no existen las ayudas sociales y desde luego no existen los rescates. Ninguna economía se puede endeudar o tomar medidas agresivas fiscales y monetarias sin el apoyo y sin el respaldo de ¿qué? Del sector privado. Por lo tanto, debemos ser muy cautelosos a la hora de acudir al gobierno como garante de primer recurso. Primero, porque no lo es, utiliza los recursos del sector privado. Segundo, porque el objetivo final de muchos de esos gobiernos no es que salgamos de la crisis más fortalecidos, sino que salgamos de la crisis más dependientes de
la utilización de esos recursos privados por parte del Estado para entregar subvenciones y entregar ayudas. El peligro del intervencionismo es muy importante. Es muy importante porque los titulares parecen ópticamente atractivos. Ayudas, enormes, entre comillas, planes de estímulo, inyección de liquidez, escuchamos. En realidad, inyección de liquidez es endeudarse más. En realidad, planes de estímulo significa gastar mucho más, que significa muchos mayores impuestos en el futuro. Y lo que debemos ser muy conscientes es de que hay un enorme riesgo en caer en la trampa de aceptar esa alternativa del diablo, que lo que nos dice es que lo que tenemos que hacer ahora es gastar y luego ya pensaremos en ahorrar. Estamos todavía, ya en el año 2019-2018, estábamos todavía sin recuperarnos en cuanto a endeudamiento, en cuanto a déficits, en cuanto a intervención gubernamental, de la intervención gubernamental del 2008. Porque entonces la falacia que muchos economistas dicen de que ahora es el momento de que los gobiernos gasten y que los gobiernos se endeuden, luego viene con la trampa de que en época de crecimiento tampoco ahorran, ¿no? Tenemos constantemente este concepto repetido por los mal llamados neokeynesianos que dicen que el Estado tiene que gastar en épocas de crisis. Bueno, pero es que parece que han borrado de las recomendaciones de Lord Maynard Keynes la parte de ahorrar en tiempos de bonanza, porque no lo hacen, ya lo hemos visto en la época de 2011 a 2018. Entonces, es muy importante, precisamente, que repitamos constantemente en el debate público, todos los que tenemos acceso a los medios de comunicación y a plataformas como esta, y los que en cada día estáis en discusiones con familiares, con amigos, en el trabajo, en la universidad, en los distintos foros, repitamos estas tres evidencias. Primero, no existe el sector público sin el sector privado. Ni siquiera un régimen como el cubano o como el régimen venezolano puede vivir sin el comercio exterior con países, con el sector privado. Dos, no es una crisis del capitalismo, es una crisis del intervencionismo más incompetente posible, y se está demostrando. Tres, no es una disyuntiva entre economía y salud. Los países que mejor han gestionado la pandemia son también los que han puesto como pilar fundamental sostener y preservar el tejido productivo. Corea del Sur, Taiwán, Austria, Holanda, Luxemburgo, Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca, son países en los que no solamente tienen un altísimo nivel de libertad económica, sino que además han sido muchísimo más responsables con medidas serias y protocolos sencillos pero eficientes, a la vez que preservando el tejido productivo y la libertad individual. Tampoco es verdad, ¿no? Número 4, que en este momento lo que se demuestra es que lo que hay que llevar a cabo son políticas públicas, porque lo que nos ha permitido sortear la pandemia ha sido la iniciativa privada. Las empresas son las que han puesto en marcha mayor producción de máscaras en tiempo récord, mayor producción de gel, las que van a sacar vacunas en un tiempo absolutamente récord en la historia de la medicina. Es también falso que los gobiernos en este entorno lo que tengan que hacer sea introducir muchísima mayor regulación y muchísimo mayor control sobre la economía para evitar que se generen excesos. Porque el mayor exceso que está ocurriendo en la economía actualmente es gubernamental. Si miramos Latinoamérica, tenemos muchas personas que nos están viendo desde países de Latinoamérica. Una de las cosas que subraya esta pandemia es la divergencia entre los países más libres de los países menos libres. La diferencia entre crecimiento de los países en caídas y en empeoramiento de la economía, de los países en los que tienes unos gobiernos que están
siendo lo más prudentes con respecto tanto a la fiscalidad como a la intervención, como al preservar el tejido productivo, son los que lo están haciendo mejor. Y los más intervencionistas son los que, además de estar ya peor en el 2019 y en el 2018, son los que van a estar peor en el 2020 y, ojo, 2021 y 2022. Porque a lo que nos enfrentamos no es a una crisis de la que salgamos rápido. Es muy importante también resaltar en nuestros debates que la idea completamente incompetente y alocada por parte de los gobiernos de llevar a cabo el cierre forzoso de la economía completa durante un par de meses, pensar que eso no tiene ramificaciones muy importantes sobre el crecimiento, el empleo, la inversión y la solvencia a medio plazo, solo se le puede ocurrir a un burócrata. Cualquier persona que tenga una empresa, que tenga un negocio, sabe que 2 meses de cierre total tiene implicaciones a medio y largo plazo. Entonces, es el momento de retomar con más fuerza que nunca nuestra lucha en el mundo de las ideas, porque los que se están presentando como los salvadores de la sociedad en esta crisis son precisamente los que, uno, la han llevado a la crisis, dos, los que no la van a sacar. Entonces, tenemos que actuar con contundencia, con claridad y además con el poder de los datos para mostrarle a la gente que no es una disyuntiva entre economía y salud. No es una disyuntiva entre capitalismo y socialismo, y mucho menos una disyuntiva entre sector privado y sector público. Si el sector público va a sobrevivir de esta crisis, será gracias a que los empresarios como los que estáis en esta llamada y los que están en todo el mundo van a trabajar para preservar su negocio en un entorno en el que el negocio está sufriendo, no porque su gestión sea mala, no porque su estrategia sea mala, no porque hayan hecho malas decisiones de inversión, sino porque unos señores que jamás han creado un puesto de trabajo decidieron que era una estupenda idea encerrar a todo el mundo e introducir el miedo y la desesperanza como factores para aumentar el intervencionismo. Por lo tanto, si queréis pasamos a preguntas y respuestas, pero es precisamente el momento no para pensar que nuestras ideas digamos, no son para este tipo de momentos, sino para recordar que es precisamente ahora cuando nuestras ideas son las que nos permiten salir de crisis como esta. Muchas gracias a todos.